Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. La alarma de incendio fue reportada al servicio local de emergencias 911 a las 8:07 de la noche. Uno de los vecinos, que notó el fuego, llamó repitiendo: «La casa está en llamas, es la casa de Vicky, rápido. Oigo algo que cruje dentro». Cuando el fuego en la casa de Vicky Friedli se extinguió, se encontraron los cuerpos de 2 adultos y, por separado, un cuerpo especialmente extraño de una joven. Además, el cuerpo de la joven fue sacado fuera de la casa y prendido fuego de manera independiente. Los investigadores que llegaron a la escena quedaron atónitos por lo que vieron, pero de inmediato notaron detalles extraños. Había más de un foco de incendio. Además, se encontraron rastros de combustible derramado en el suelo. Se trataba de un incendio provocado de manera intencional, ejecutado de tal forma que el fuego destruyera todo: pruebas, huellas y a las propias víctimas. ¿Pero por qué? ¿Y quién podría hacer algo así? Tan aterrador para todos los vecinos, los bomberos y los investigadores. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Cuando Vicky Friedli se mudó a las colinas de Ruby Down Mountain en el condado de Riverside, California, buscaba paz. Después de años turbulentos en los que su vida se parecía a una serie de televisión con una sucesión de altibajos, Vicky decidió que era hora de la sencillez. A los 53 años, Vicky había pasado por mucho. Su juventud transcurrió a finales de los años 70 y en los 80, una época en la que la provincia estadounidense se ahogaba en ambiciones y decepciones. Creció en Oklahoma, se casó joven, se divorció temprano y crió sola a su hija Becky. La maternidad se convirtió en la misión principal de Vicky. Era de esas mujeres que no se quejan del cansancio, no muestran el dolor, no dejan de trabajar ni en los días más difíciles. Para ella solo había una cosa importante: darle a su hija una oportunidad de tener una vida mejor. Nunca pidió ayuda, ni siquiera cuando se quedó sin dinero ni apoyo. Vicky creía que el trabajo y la paciencia pondrían todo en su lugar con el tiempo. La casa en las colinas le parecía un nuevo comienzo, modesta, pero honesta. Allí podía respirar libremente, tomar su café de la mañana con vista a las montañas y finalmente dejar de mirar atrás. Soñaba con que fuera allí donde su hija comenzara su vida adulta, llena de esperanzas y no de miedos. Becky Friedli, la única hija de Vicky, era su completo opuesto y al mismo tiempo un reflejo. Valiente, a veces terca, a veces demasiado ingenua. Creció con la convicción de que todo en la vida es posible si se intenta. En la adolescencia, Becky era activa, participaba en proyectos escolares, soñaba con ser veterinaria o bióloga, adoraba a los animales y a menudo llevaba gatos callejeros a casa. Pero al comenzar la preparatoria, su vida empezó a cambiar. Nuevas amistades, un poco de rebeldía, búsqueda de sí misma. Sin embargo, la conexión con su madre seguía siendo fuerte. Discutían a menudo, pero siempre se reconciliaban. Tenían su propia y especial línea de confianza que nadie podía romper. En esa misma época apareció en la vida de Vicky John Hayward, un hombre de unos 55 años, ex soldado. No era rico, pero sí honesto, confiable y, lo más importante, trataba a Vicky con respeto. No intentaba convertirse en el padre de Becky, pero siempre la trató con cortesía. Vicky apreciaba su calma y su cuidado. Juntos organizaron una vida que parecía bastante ordinaria, casi ideal según los estándares de un pequeño pueblo. Era lo que se suele llamar un puerto seguro. Pero a menudo, cuando parece que todo finalmente mejora, algo siniestro se acumula bajo la superficie. La calma recién encontrada resultó ser engañosa. Becky también había comenzado a salir con un joven llamado Alexander Carlson. Él era varios años mayor que ella, carismático, seguro de sí mismo, y al principio parecía bastante inofensivo para Vicky. Alexander se integró rápidamente en el círculo familiar.
Ayudaba en las tareas de la casa, se quedaba a cenar, le llevaba flores a Vicky. La relación era complicada, parecía encantador, pero tenía un fuerte deseo de controlar. En una correspondencia con una amiga, Becky escribió una vez la frase: "A veces tengo miedo. Dicen cosas extrañas, pero no quiero parecer débil". Estas palabras, como se descubrió más tarde, se convertirían en un presagio espeluznante. El 9 de septiembre de 2006 comenzó como un día común. Nada hacía presagiar problemas. Vicky estaba en casa. John Hayward hacía tareas. Becky se preparaba para encontrarse con amigos esa noche. La vieron por última vez de camino a casa, cuando se detuvo en la tienda por un refresco. Una cámara de vigilancia la captó a las 7:13 de la noche. Nunca más se la volvió a ver. El día caluroso, como suele suceder en el sur de California, dio paso a la frescura, pero ni siquiera una brisa ligera presagiaba la tragedia. Esa tarde, una casa ardía en las afueras de un pequeño pueblo. El fuego estalló rápidamente y casi de inmediato se convirtió en un incendio abierto, envolviendo casi toda la vivienda en menos de 10 minutos. El servicio local de emergencias 911 recibió una llamada sobre el fuego a las 8:07 de la noche. Los primeros en escuchar la llamada fueron los despachadores del Departamento de Bomberos del Condado de Riverside. Uno de los vecinos, que notó el fuego, llamó repitiendo: "La casa está en llamas, es la casa de Vicky, rápido. Oigo algo que cruje dentro". Cuando los bomberos llegaron, vieron una pared de fuego elevándose sobre el techo como un volcán en erupción. Las llamas salían disparadas por las ventanas, como intentando escapar, destruyendo todo a su paso. A primera vista, podría haber parecido que una fuga de gas o un cableado defectuoso era la causa del fuego, pero pronto quedó claro que algo no estaba bien. El incendio comenzó casi al instante. Las llamas se extendieron por toda la casa con tal rapidez que no pudo haber sido un accidente. Los vecinos no escucharon gritos, disparos ni ruidos de pelea, solo un golpe sordo repentino y un resplandor ardiente. Hasta el día de hoy, nadie puede decir con exactitud en qué momento comenzó la pesadilla esa noche, pero una cosa está clara: todo fue planeado de antemano. Desde la calle ya se podía oler el hedor acre de la gasolina, impropio de un incendio normal. Los vecinos se quedaron en la carretera en pánico. Algunos lloraban, otros filmaban lo que ocurría con sus teléfonos. La casa de Vicky Friedley ardía como una antorcha y parecía que no quedaba nada dentro. Incluso las paredes, construidas con materiales ignífugos, no pudieron resistir el calor. La temperatura dentro de la casa estaba fuera de control. El fuego era brillante y denso, como si alguien hubiera rociado combustible en todas las habitaciones. Los bomberos combatieron el incendio durante más de 40 minutos hasta que lograron entrar. Las paredes estaban carbonizadas, el techo se había derrumbado parcialmente, los muebles se habían convertido en una masa derretida. Pero aún había algo peor que el fuego en el interior. Según uno de los primeros empleados que llegaron, las llamas eran demasiado intensas para un incendio doméstico típico. La casa ardió rápidamente, demasiado rápido para un fuego normal. Y esto no fue un accidente. El incendio fue provocado en 3 zonas: en la entrada, en la cocina y en el dormitorio. La hierba circundante permaneció intacta, como si el fuego hubiera evitado el terreno siguiendo límites predeterminados. En la parte trasera de la propiedad, los investigadores encontraron huellas, 3 tipos diferentes, 2 de los cuales no pertenecían a los residentes. Esto significa que había al menos 2 criminales. Debajo de las ventanas encontraron restos de guantes, carbonizados, pero que conservaban la composición química de la fibra sintética. Alguien llevaba guantes de látex o nitrilo, lo que indicaba que los criminales intentaban no dejar ADN. Uno de los interruptores de la casa había sido desenroscado a mano, como si alguien quisiera crear la ilusión de un cortocircuito antes de iniciar el incendio. Incluso la forma en que el humo se propagó les indicó a los bomberos que el fuego no era natural. Demasiado uniforme, demasiado rápido.
Los criminales no vinieron por casualidad. Vinieron a poner fin a todo. Uno de los criminales conocía la distribución de las habitaciones de la casa, como si hubiera estado allí muchas veces. Entraron en la casa no como invitados indeseados, sino como aquellos que eran esperados, y eso lo hace aún más aterrador. Lo más probable es que Vicky o la propia Becky les abriera la puerta, tal vez con sorpresa, pero sin alarma. Ninguna cerradura fue forzada, ninguna ventana fue rota. Eran personas conocidas dentro. Incluso se encontraron rastros de combustible cerca de los interruptores, lo que indicaba premeditación. Pero, como suele ocurrir en estos casos, los criminales sobreestimaron el fuego. No lo destruyó todo. Fue un crimen cometido con tal grado de horror abrumador que no podía explicarse con una simple malicia banal. Aquí había algo más. Una idea, un símbolo, una guerra personal contra aquellos que, en opinión de los criminales, traicionaron. Una vez que el incendio fue localizado, comenzó una inspección preliminar dentro del edificio. Lo primero que llamó la atención no fue el caos, sino el extraño orden de las zonas quemadas. Algunas áreas estaban completamente calcinadas, como si los incendiarios supieran exactamente dónde quemar todo hasta el final. Y otras, por el contrario, permanecieron parcialmente intactas, como si se hubieran evitado deliberadamente. Esto daba la impresión de que los criminales no solo intentaban destruir pruebas, sino marcar acentos. En la estufa de la cocina se encontró un cuchillo de metal con el mango de plástico derretido. Su posición parecía extraña. La hoja no estaba en la zona de trabajo, sino en el suelo, casi en ángulo con la puerta trasera, como si hubiera sido arrojada apresuradamente. La pared junto a las escaleras estaba cubierta de hollín, pero debajo aparecían los contornos de manos, huellas de un intento de levantarse o defenderse. En la esquina de la sala, donde antes había muebles, solo quedó un fragmento de estructura metálica y un marco roto con parte de una fotografía. Cuando la imagen fue restaurada parcialmente, se trataba de Becky con su madre en el día de su graduación. Esta foto, que sobrevivió accidentalmente al fuego, se convirtió en un testimonio silencioso. Allí no había solo familia, había amor. Lo que al principio parecía un incendio accidental, revelaba ahora una realidad mucho más oscura. Los expertos esperaban encontrar rastros de una tragedia fortuita, pero lo que hallaron superó sus peores expectativas. Este fue el punto de inflexión. Cuando el fuego en la casa de Vicky Friedley se extinguió, se descubrieron los cuerpos de 2 adultos y, por separado, un cuerpo particularmente extraño de una joven. Además, el cuerpo de la joven había sido arrastrado fuera de la casa e incendiado aparte. No parecía un crimen de ira. Fue planificado. Los investigadores que llegaron al lugar notaron de inmediato detalles extraños. Había más de un foco de incendio. Además, se encontraron rastros de combustible derramado en el suelo. Más tarde, los expertos confirmaron que se utilizó gasolina o un acelerante similar. Se trataba de un incendio provocado, ejecutado de tal manera que el fuego destruyera todo: pruebas, huellas y a las propias víctimas. ¿Pero por qué? ¿Y quién podría hacer algo así? Los cuerpos de 2 adultos, Vicky Friedley y John Hayward, fueron hallados dentro de la casa. Estaban en habitaciones diferentes, carbonizados, pero lo suficientemente conservados para que el patólogo determinara más tarde que la muerte no fue causada por el fuego. Según la conclusión del médico forense, ambos fueron asesinados antes de que se iniciara el incendio. Golpes en la cabeza y el cuerpo, señales de estrangulamiento. No fue un accidente, no fue un suicidio. Fue un asesinato, brutal y deliberado. Pero el descubrimiento más horrendo esperaba fuera de la casa. En el patio trasero, cerca de los arbustos, los oficiales encontraron un tercer cuerpo. Estaba desnudo, en una posición antinatural, casi completamente carbonizado. Al principio ni siquiera pudieron establecer la identidad, pero más tarde, por los dientes y los restos de ropa, lo identificaron. Era Becky Friedley, la hija de 18 años de Vicky.
La policía comenzó con lo habitual: elaborar una lista de sospechosos potenciales. Los vecinos fueron interrogados la misma noche. La mayoría no escuchó nada sospechoso, con la excepción de un hombre que afirmó haber visto a dos jóvenes cerca de la casa poco antes del incendio. No pudo describirlos con exactitud, pero señaló que uno llevaba una camiseta negra y caminaba detrás del otro. El testimonio era vago, pero despertó inmediatamente el interés de los investigadores. La investigación comenzó casi a oscuras. El fuego había destruido la mayor parte de las pruebas físicas. Dentro de la casa, todo se había reducido a paredes carbonizadas. Bomberos y forenses llevaban máscaras, respirando el olor a quemado y a madera podrida. Los expertos forenses literalmente recomponían restos de muebles, cableado, pertenencias personales, cualquier cosa que pudiera proporcionar alguna pista. Pero muchas huellas se destruyeron irremediablemente. Revisaron cuidadosamente los escombros con la esperanza de encontrar al menos un fragmento que no hubiera sido destruido por las llamas. Cada trozo de tela, cada objeto calcinado fue registrado y embalado como posible prueba. Fotografías, vajillas, joyas. Todo estaba derretido o carbonizado más allá del reconocimiento. Entre los restos encontraron una cadena chamuscada, presumiblemente de Vicky. En ella apenas se distinguía una inscripción grabada. Sin embargo, las pruebas clave podían no ser objetos, sino rastros residuales, micropartículas, olores, compuestos químicos no borrados. Los fuegos se ubicaban en la entrada, en el pasillo y en la parte trasera de la casa, exactamente donde luego se encontró el cuerpo de Becky. Las primeras reconstrucciones mostraron que los incendiarios actuaron con rapidez, como siguiendo un plan premeditado. Las paredes interiores fueron tratadas con líquido inflamable en varios puntos, lo que indicaban las manchas en el hormigón. También se halló la sombra de un objeto en una de las paredes, una parte no quemada del armario, protegida por un cuerpo. Bajo una capa de ceniza en la sala, se encontró un botón metálico con una gota de placa marrón, posible sangre, confirmada más tarde por un peritaje. El trabajo se complicaba no solo por la destrucción, sino también por el tiempo. Cada minuto reducía las posibilidades de preservar microevidencias. El clima también influyó. La lluvia del día anterior había mojado el patio trasero, borrando posibles huellas. Sin embargo, fue en ese mismo patio donde lograron hallar un calcetín parcialmente sin quemar, que más tarde se conectó con la ropa de Becky. Este calcetín se convirtió en una de las primeras pistas materiales que permitieron registrar la posición del cuerpo antes del incendio. Cada hallazgo añadía un fragmento al mosaico que la investigación estaba literalmente armando a partir de las cenizas. Uno de los investigadores dijo después: "Esto fue una lucha no solo contra el crimen, sino contra su borrado. Tuvimos que discutir con el fuego, pero incluso en las ruinas carbonizadas, la casa no estaba en silencio. Hablaba a quienes sabían escuchar. Sin embargo, hubo detalles que se salvaron. Por ejemplo, un fragmento del teléfono de Becky Friedley. El aparato había sido dañado por las altas temperaturas, pero el chip que almacenaba los últimos mensajes sobrevivió parcialmente. Tras restaurar los datos, quedó claro. En los días previos al asesinato, Becky y su novio Alexander Carlson habían mantenido una intensa correspondencia. Varios mensajes resultaban especialmente inquietantes. Entre ellos: "Sabes lo que pasará si te vas. No quiero hacerte daño, pero tú me obligas. Ellos están de acuerdo, tiene que hacerse". La policía prestó atención de inmediato a ese "ellos". ¿Era una frase al azar? ¿O algo más? Pronto quedó claro que Alexander no estaba solo. Su amigo más cercano, John Paul Frankel, fue mencionado en testimonios como una persona con una psique inestable y un profundo interés por lo oculto. En su adolescencia había participado en comunidades en línea que discutían sobre poder sobre los demás, manipulación mental e incluso rituales de fuego simbólicos. Todo parecía un delirio juvenil, hasta que resultó que había 3 víctimas y que una de ellas había sido quemada viva detrás de la casa, aparte de las demás. Mientras tanto,
Los investigadores comenzaron a reconstruir las conexiones sociales de las víctimas. Entrevistaron a los amigos de Becky, compañeros de clase, colegas de Vicky, exparejas de John Hayward. Casi todos recordaban a la familia con cariño. Sin embargo, varias personas dijeron de forma independiente una frase importante. Después de que empezó a salir con Alexander, cambió. Cada vez decía más que tenía miedo de perder el control, que ellos la vigilaban. Estas palabras adquirieron un significado aterrador después de que se estableciera una posible conexión entre Carlson, Frankel y un grupo informal de jóvenes que se hacían llamar los Liberados, una comunidad no oficial con elementos de pensamiento sectario. A pesar de todas estas señales de alerta, no había pruebas directas. No había sangre, ni ADN, ni testigos. Alexander y John negaron cualquier participación. Alegaron que no estaban allí el día del asesinato. Carlson proporcionó una coartada diciendo que estaba con amigos, mientras que Frankel afirmó que estaba en su casa. Una investigación demostró que no había pruebas que contradijeran sus declaraciones, pero tampoco se confirmó su veracidad. La investigación llegó a un punto muerto. Al cabo de un año, el caso fue oficialmente clasificado como un caso frío. Pero nadie en el departamento del sheriff del condado de Riverside estaba dispuesto a olvidarlo. Los archivos contenían cientos de páginas de informes, decenas de horas de interrogatorios y fragmentos de pruebas que no podían descifrarse. El detective Daniel Rivera dijo una vez en una entrevista: "No nos vamos a rendir. Esto no es solo un asesinato. Esto es un intento de borrar a una familia entera. No vamos a permitir que lo hagan". Pasaron los años, pero la tecnología no se detuvo. Para 2015, la ciencia forense había avanzado enormemente. Una nueva etapa en la investigación comenzó cuando, bajo un programa de revisión de casos sin resolver, Proyecto Verdad Fría, se enviaron fragmentos de la escena del crimen para un nuevo análisis. Entre ellos, fragmentos de la ropa de Becky encontrados cerca de su cuerpo. El laboratorio logró extraer micropartículas de ADN pertenecientes a un hombre. Anteriormente, la muestra se consideraba no informativa. Ahora, la tecnología permitió establecer que coincidía con el perfil de John Paul Frankel, cuyos datos estaban en la base de datos tras una de sus detenciones previas. Este fue el primer gran avance real. Más tarde, gracias a los datos electrónicos, los investigadores reconstruyeron las rutas de los teléfonos de los sospechosos el día de la tragedia. Las señales de las torres confirmaron que ambos teléfonos, el de Carlson y el de Frankel, estuvieron en la zona de la casa de los Friedli 40 minutos antes del incendio, y luego fueron apagados. Posteriormente, se encendieron en otra zona. Ese apagado de dispositivos justo en el momento del asesinato resultaba extremadamente sospechoso. La investigación pudo rastrear cada paso que dieron el día anterior y posterior al crimen. Se incautaron computadoras, diarios, impresiones. En uno de los portátiles se halló una carpeta con un título aterrador: Expiación en fuego. Dentro había manifiestos, fragmentos de textos pseudofilosóficos, dibujos, descripciones de un purgatorio donde solo 3 pueden ser llevados. Esto no era simplemente un crimen. Era violencia con un trasfondo ideológico. Lo que resultaba especialmente alarmante era que Carlson había buscado en Internet consultas relacionadas con apagado temporal de geolocalización el día antes de la tragedia. También había navegado en foros sobre el uso de mezclas incendiarias caseras. En la casa de Frankel también se encontró un cuaderno antiguo donde estaban dibujados planos de una casa similar a la de los Friedli. El dibujo mostraba entradas, pasillos y especialmente la puerta trasera, por donde, como se supo después, fue sacado el cuerpo de Becky. Los investigadores comprendieron que el crimen no se había preparado en un solo día. Al mismo tiempo, Carlson había comprado un bidón de gasolina y ropa nueva. Había quemado la ropa vieja al día siguiente del incendio, según confirmaron testigos. Las pruebas estaban formando un cuadro claro y sombrío. Con cada día que pasaba, la investigación estaba más convencida. Esto no fue un accidente. Fue la ejecución de un guión preescrito.
Un golpe aparte vino del análisis del disco duro de Frankel, donde los especialistas restauraron fotos eliminadas. En una de ellas aparecía Becky, en una fiesta, una semana después de conocer a Carlson. Becky en la foto parecía despreocupada, como si no sospechara que alguien ya había decidido su destino. Tras estos hallazgos, los investigadores decidieron proceder con los arrestos. No podían arriesgarse a cometer un error de nuevo. Estos elementos, el ADN y los datos de geolocalización móvil, se convirtieron en el punto de partida. Los investigadores interrogaron de nuevo a Carlson y a Frankel, esta vez con una nueva táctica. Carlson, bajo presión, comenzó a contradecirse en sus declaraciones. Al principio afirmó que no estaba allí. Luego, que sí estuvo, pero solo un minuto. Después, que John arruinó todo. Esto era casi una confesión. Frankel permaneció en silencio, pero las pruebas hablaban por él. Con estos descubrimientos, la oficina del fiscal del distrito presentó cargos formales. El caso de Vicky Friedli ya no estaba frío. En 2017, 11 años después del crimen, comenzó el capítulo final, pero no menos importante, en la historia de Vicky Friedli y su familia. El juicio. En los años transcurridos desde el crimen, mucho había cambiado. Testigos se habían mudado, los detalles podían haberse desdibujado, los recuerdos podían haberse desvanecido. Pero el dolor sentido por las familias y la comunidad seguía siendo igual de agudo. El público esperaba una sola cosa: justicia. Alexander Carlson y John Paul Frankel fueron arrestados en octubre de 2017. Los cargos eran graves: triple asesinato en primer grado, incendio premeditado con intención de destruir pruebas, conspiración para cometer violencia y agresión sexual a una menor. El último cargo relacionado con un incidente separado que involucraba a Becky Friedli. Los fiscales anunciaron su intención de solicitar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. También se discutió la pena de muerte, pero se descartó por la falta de una confesión directa y las alegaciones de una defensa atenuante. El juicio comenzó en la primavera de 2022, en un tribunal del condado de Riverside. El interés en el caso era enorme. Periodistas, blogueros, activistas, familiares de las víctimas y residentes comunes de la ciudad llenaban la sala. No se permitieron cámaras, pero cada audiencia fue cubierta por las noticias locales. La gente quería saber, ¿cómo podían dos jóvenes que conocían a las víctimas hacer algo así? La jueza, Amy Carter, conocida por su enfoque estricto y su respeto por las normas procesales, impuso de inmediato límites estrictos. Nada de especulaciones, nada de arrebatos emocionales. Solo hechos. Solo pruebas. Solo la verdad. La fiscalía construyó el caso metódicamente. La principal prueba era la coincidencia con el ADN de John Frankel, encontrado en los restos de la ropa de Becky. Para entonces, este examen ya había sido confirmado 3 veces por laboratorios independientes. Carlson, aunque no dejó rastros biológicos, fue ubicado mediante datos telefónicos que indicaban su presencia en la zona de la casa de los Friedli en el momento crítico. También se presentó ante el tribunal la correspondencia recuperada, incluidos los inquietantes mensajes de Becky a su amiga el día antes de su muerte. No sé lo que intentan lograr. A veces siento que están esperando a que me derrumbe. Él me asusta, pero no quiero parecer débil. Estas frases iban acompañadas de capturas de conversaciones con Alexander, donde él escribió: «Nos perteneces, y si no estás con nosotros, arderás sola». En el contexto de lo que ocurrió, esto no sonaba como una metáfora, sino como una amenaza directa. La fiscalía afirmó que se trataba de una descripción velada del crimen cometido el 9 de septiembre de 2006. La defensa, por el contrario, intentó presentar lo ocurrido como fantasías intelectuales, juegos mentales de dos jóvenes inestables, sin relación con el crimen real. Los abogados argumentaron que el ADN de Frankel podía haber quedado en la ropa antes, durante un encuentro con Becky, y que Carlson no estaba en la casa el día de la tragedia, a pesar de los registros telefónicos.
Insistieron en que no había pruebas directas y que toda la historia es una teoría construida sobre especulaciones. Sin embargo, dos testigos que anteriormente no habían declarado resultaron estar del lado de la fiscalía. Una de ellas fue la exnovia de Frankl, quien afirmó que en 2007, estando bajo los efectos del alcohol, él dijo la frase: "No eran inocentes, solo hicimos lo que era necesario". El segundo testigo fue un antiguo amigo de Carlson, con quien, según relató, él discutió la posibilidad de un incendio purificador, diciendo que el miedo es la clave. Los fiscales también presentaron el comportamiento de los acusados después del asesinato. Ambos cambiaron abruptamente su círculo social. Se mudaron, eliminaron redes sociales y rechazaron todo contacto con el pasado. Carlson incluso cambió su nombre en los perfiles. Todo esto apuntaba a un intento de irse a las sombras, de desaparecer. El juicio duró casi 2 meses. Cada semana traía más y más detalles, y con cada día crecía la sensación de que la fiscalía se acercaba a la verdad. En su declaración final, la fiscal Jenna Martin dijo: "Ellos no solo mataron, intentaron destruirlo todo. Cuerpos, recuerdos, pruebas, la verdad. Pero la verdad no arde. Puede permanecer oculta bajo las cenizas, pero un día vuelve a encenderse, como el fuego que lo inició todo, solo que ahora es la llama de la justicia". La defensa intentó apelar a la falta de grabaciones en video, a la posibilidad de versiones alternativas. Pero el jurado fue firme. Tras 3 días de deliberaciones, declararon unánimemente a Alexander Carlson y John Paul Frankl culpables de todos los cargos. La sala del tribunal quedó en silencio. La madre de John Hayward lloraba, sosteniendo una foto de su hijo. La amiga de Vicky, con un velo negro, apretaba la mano de su hermana. Y un familiar de Becky, hablando con la prensa, dijo: "Ella solo era una chica. Tenía planes, sueños. Ellos le arrebataron todo, pero no le arrebatarán la justicia". La jueza Carter, al anunciar la sentencia, señaló: "Su crimen no solo es cruel, sino también vil. Ustedes no solo se llevaron las vidas de 3 personas, sino también su futuro, sus familias, su derecho a recordar. Intentaron borrar su existencia, pero no pudieron. La ley dice: ustedes no son libres, y nunca lo serán". Ambos fueron condenados a triple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Desde el juicio, el caso de Vicky Friedli se ha convertido en un símbolo, que incluso después de años, la verdad puede salir a la luz, que incluso entre escombros y cenizas aún existe la posibilidad de escuchar la voz de la víctima.